Saludos a todos, estamos en una nueva reunión y como la última vez estamos los mismos, pero quizá haya sorpresas si se introduzca algún ponente más en esta interesante charla, porque básicamente es un formato de charla, pero eso sí, charla de cosas profundas. Sí, parece que alguien está cediendo, así que mientras los problemas técnicos se van solucionando, vamos presentando otra vez a los ponentes que ya conocen los que siguen estas interesantes charlas. El tema de hoy, antes que nada, es nada más y nada menos que la escatología. Es decir, ¿qué demonios está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vemos el futuro? Entonces, el primero, Javier, de nuevos paradigmas. A ver, ¿cómo vemos el futuro? Pues nada, un gusto saludaros y estar de nuevo aquí con vosotros. Siempre un placer. Y bueno, el futuro, hace poco en una conversación amistosa y un poco chistosa decíamos, alguien decía negro. Decíamos, bueno, tal vez es mejor verlo negro que verlo gris, ¿no? Ese color monótono, apagado del nihilismo donde nada te preocupa, ¿no? Sin detrimento a la cosa estética, que a mí el gris me gusta. Pero, pero eso, ¿no? Que el futuro valdría la pena como transmitir esa cosa de que estamos inquietos, porque hay motivos para ello, ¿no? Entonces, verlo de color de rosas es sin duda que no corresponde. No, ciertamente que no. Y bueno, ¿cómo se ven las cosas desde el otro espectro de la cuestión, Lisa? ¿Cómo se ve el futuro desde ahí? Pues bueno, yo creo que mm, puede haber una luz, una pequeña luz. Yo veo una pequeña luz de esperanza viendo el futuro desde Rusia, para lo que se necesitarían muchas cosas y muchos esfuerzos que no sé quién está de verdad en la disposición de hacer. Hace poco, cuando hablaba en la entrevista, que recordaba, ¿no?, que, por ejemplo, Rusia no tiene una ideología de Estado. Es prohibido por la Constitución tener que tenga una ideología de Estado. Pensaba que esto es algo que se tiene que solucionar tarde o temprano, si no va a traer muchos problemas. Son problemas que ya se están viendo en las calles. Es un poco la pregunta de, bueno, si el progreso, en fin, de todo el planeta va hacia un mismo punto, ¿cómo poder evitar seguir yendo a este punto de progreso que ya hemos visto que no es progreso ni nada, ¿verdad? No tiene nada parecido al progreso. Cuando se está destruyendo el ser humano no podemos hablar de progreso. No estoy hablando de los problemas ecológicos y todo eso, sino de la misma idea de Occidente, de destrucción del ser humano. Tal vez en un plazo de unas décadas o algo así. Aquí en Rusia igual todo llega un poco más tarde, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las generaciones nacidas en los 70, en los 80, esto se ve en generaciones que vienen nacidas en Rusia en los 80 o 90, van como con una década de atraso. Pero es probable que, que no se lleve el mismo rumbo, se pueda llevar otro, no sea el mismo rumbo de destrucción de la civilización, ¿no?, de Occidente para lo que va. Es un problema que, ay, para verlo bien hay que ser muy optimista y no sé, en algunos momentos no alcanza tanto optimismo para ver las cosas bien. Sí, bueno, no lo hemos dicho, pero Lisa es de En Plena Luz y ucraniano sus canales, importantes canales ya en Telegram, ¿verdad? Y tenemos a un fantasma que no podemos ver, pero que quizás sí nos está escuchando y quizá pueda hablar y quizá pueda presentarse a sí mismo. Saludos, ¿hay alguien ahí? No, dice que no los escucha. Ah, Entonces, vaya. problemas técnicos, vale. Bueno, entonces, sencillamente destacar desde el punto de vista de geopolítica actual que somos, digamos, los más escatológicos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que necesariamente tratar la cuestión tradicional, que es lo que nos caracteriza y para lo que empezamos este proyecto. Y claro, desde un punto de vista tradicional, lo que más llama la atención es, sin duda, que esto es un revival. Eso es lo que más llama la atención. Es decir, todas estas cuestiones ya habían ocurrido durante la Guerra Fría. Ya se había planteado el desastre nuclear, la eventualidad, ¿no? Y entonces, digamos que no se resolvieron realmente los problemas
que dieron lugar ya a aquella primera onda, digamos, escatológica de que se iba a acabar el mundo desde un punto de vista en aquel momento ideológico de la cuestión comunista, ¿verdad? El miedo comunista y la contraposición al mundo capitalista, happy flower o algo así, porque también fueron los tiempos de los hippies, queramos o no, y digamos que hubo como una especie de optimismo, pero vinculado a que lo que triunfase fuese el capitalismo, pero al final, cuando ya por fin parecía que había triunfado, resulta que no había triunfado y que lo que tenemos es un infierno en la tierra, con lo cual no es necesario, y esto ya se lo vamos a plantear al Che como pregunta de nuevo orden mundial. ¿Qué tal? Saludos. ¿Todo bien? Muy bien. Aprovechamos para introducirle a usted haciendo una pregunta. ¿No es la auténtica cuestión que sencillamente el mundo occidental ha fracasado y no lo quiere reconocer? ¿No es esa la auténtica cuestión aquí? Bueno, primero que nada viene fracasando desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de que se impuso ese nuevo orden mundial basado en reglas, las reglas occidentales, después de que cayó el muro, ahí se transformó, ¿verdad? En lo que conocemos como el mundo libre. Ya se pasó el patrón oro también, ¿verdad? Perdón, del patrón oro al patrón petrodólar. Y después de eso vino decadencia, vinieron las guerras, vino el 11S y bueno, vino la guerra en Siria, eh, vinieron atentados en Francia, recordemos, ¿verdad? El atentado que hubo ahí en Madrid. Y bueno, la verdad, este mundo, digamos, como lo conocemos actualmente, después de la pandemia, también recordemos, ¿verdad? La pandemia, todo el desastre económico que hubo, ya se destapó cómo en realidad es este sistema que no funciona, o sea, no funciona. Lo que hacen es que le ponen parches, le vienen poniendo parches para ver cómo intentan arreglar el desastre que han hecho, pero ahora lo que vemos es como que tratan como de echarle la culpa a Putin. Antes era Maduro, antes era, no sé, China y no sé, ahora Cuba, Nicaragua, ahora es Putin. Y de hecho, antes en las noticias todo era COVID, COVID, COVID. Y cuando pasó la verdad, la operación especial ahí en Rusia, en Ucrania, entonces ya se acabó la pandemia, ¿verdad? Pero sí Sí. estamos ya, o sea, ya este mundo, el antiguo mundo de Occidente ya no existe, ya se acabó y tienen que aceptarlo. Ahí está. Efectivamente, entonces la cuestión es básicamente esa, que Occidente se ha terminado, es decir, el modelo occidental, ¿verdad? Las ideas que Occidente tenía es un crepúsculo de ideologías, pero es algo más, ¿verdad? Es como que el modelo, la manera de vivir, de concebir la vida de Occidente, básicamente ha llegado a un punto muerto, eso como mínimo. Entonces, desde un punto de vista humanista, Xavi, ¿tú cómo crees que se podría solventar esto? Es decir, ¿cómo podríamos llegar a una solución no catastrófica, no nuclear? Tengamos en cuenta el contexto. Está habiendo ejercicios nucleares tácticos en Rusia y los Ujú. franceses ya se han adelantado rápidamente a hacer sus propios ejercicios nucleares tácticos también, en Reino Unido respuesta. también. Reino Unido también. Las declaraciones recientes de Stoltenberg, el secretario de la OTAN, diciendo que los países de la OTAN deberían quitar todas las limitaciones a Ucrania para usar armas dentro de Rusia. Es decir, la Ujú. tensión es la máxima. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú la solución? ¿Por dónde podría pasar la solución? Sí, bueno, lo comentamos al principio, el panorama es para verlo negro y quien no lo vea negro, o sea, si no topamos fondo no podemos buscar una solución, eso de entrada, ¿no? Porque como decías en múltiples ocasiones, ya en el programa pasado lo comentamos, se está imponiendo la narrativa de que las bombas nucleares tal vez no son tan malas. De hecho, hace poco compartíamos entre nosotros un simulador que salió en el mes de marzo, que es relativamente reciente, muy bonito, así con tecnología que tú puedes elegir en qué lugar del mundo detonas una bomba y de cuántos kilotones y saber qué área abarca, cuántos muertos, cuántos heridos, muy divertido. Entonces, sí, o sea,
el sistema es como que nos trata de inculcar que nos divirtamos con estas cosas, que le quitamos la gravedad que tienen, ¿no? Entonces, la solución. El caso es que los problemas que tenemos son súper fáciles de solucionar. No es un problema de habilidad, de es que era tan complejo y acumuló tantos problemas. No, es sencillamente que hay una élite cada vez más perversa, cada vez más violenta, que ha decidido clausurar su propio sistema y no resolver los problemas endémicos que tiene. Y en lugar de eso, porque sabemos que con cualquier partida presupuestaria para cosas demenciales, podrían resolver el hambre en el mundo, podrían resolver un montón de cosas, ¿no? Pero es que hemos pasado una etapa donde sencillamente hay una gente que está tomada por un, bueno, mesiánico, no sé cómo lo podríamos definir, ¿no? Pero por un espíritu así maligno tal vez, ¿no? Porque se trata también como de Sí, transgredirlo todo, de torcer los valores, de confundir, de reescribir la historia, de decir que la batalla de Stalingrado no existió, que los nazis tampoco existían, o que en el fondo sí que existían, pero eran buenos. En fin, hay toda eran tan malos. hay todo un caos que... Bueno, ahí el Che nos ha tocado todos los temas, ¿no? La pandemia ya descubrimos que éramos totalmente vulnerables, que nos podían arrebatar las libertades de la noche a la mañana. Ahora a ver qué otra cosa se inventan para seguir con eso. No estoy respondiendo a que esto tenga solución, que no sé si la tiene, pero si la tiene, pues como decía Lisa, tal vez hay una lucecita al final del túnel. Un poquito, supongo que habrá que buscar por la vía de la espiritualidad, un poquito también pues, en el plano de lo sociológico. Digo un poquito porque, bueno, si nos ponemos también muy fanatizados con esa cosa de lo espiritual y tal, parecemos también que nos estamos fugando del fenómeno. Alienados también, enajenados. Sí, entonces como que te vas de tema, te plantean una serie de problemáticas y tú dices, no, encuéntrese a sí mismo. Y bueno, no, no parece, ¿no? Pero también yo creo que una solución es ver lo que queda latente. O sea, creo que en el mundo es más bien bueno que malo, que hay más buen espíritu que mala intención. Lo que pasa es que, bueno, que domina un poco esa negatividad, ¿no? Y entonces, bueno, debe haber cosas latentes, corrientes latentes, y tenemos que estar un poquito atentos a explorarlas. Quizás los que estamos que sí en canales de comunicación y tal, explorarlas y ver qué posibilidades de resurgimiento, estar observadores y alentar, ¿no? Esa cosa positiva. Porque bueno, si hay gente valiente, ya acabo, perdón, si hay gente valiente que está dando el callo y que se está mojando y se está comprometiendo, a mí por ejemplo me gusta mucho la irlandesa Clary Daly. Varoufakis no está mal, ¿no? Tendría que investigarle más a fondo, pero me parece interesante. Pero si hay gente que se compromete cada día, trabaja y se nota que no lo hacen por dinero y que está ahí, pues entonces no les aplastemos diciendo no se puede hacer nada, alentémosles. Sí. Pero digamos que entonces tú entiendes que aún todavía hay una solución política, básicamente, ¿no? No, creo no lo sé. Creo que no hay que entregar a este sistema de violencia ni nuestras corrientes valiosas capaces de resurgir, de reinventarse y de orientar a conjuntos humanos, ya sea la corriente humanista, que hoy por hoy tiene un desgaste importante, eh, pero no está extinta. Entonces, y así pasa con muchas otras corrientes y tendencias. Entonces yo no renunciaría a ningún aspecto, ¿no? Sobre todo vista la monstruosidad de la que es capaz el sistema en su descomposición. Entonces, claro, si cogemos y decimos, no, ya nos rendimos, ya abandonamos, yo ya me estoy preparando una cosita en el campo para vivir ahí, que mi pequeño búnker, ¿no? Pues entonces no quita que lo hagas, ¿no? Porque no te apetezca convivir con tanta violencia, pero que no parece que eso sea una solución general, ¿no? Entonces Ya. así que le haría todo, no discriminaría en nada. A lo Mm, espiritual, a lo político, a lo ideológico, todo. comprendido. Entonces, vamos a ver, dentro de este coqueteo con la muerte, tal y como tú lo expresabas, ¿verdad? Es un coqueteo con la muerte, es decir, qué divertido es que caiga una bomba nuclear en esta ciudad, a ver cuántos se mueren, a ver lo otro, etcétera, etcétera. ¿Hay ese mismo tipo de visión en Rusia, Lisa? No mucho. Una de las cosas que es bastante fuerte todavía en la cultura rusa
es la idea de la bondad, ser bondadoso. Podría contrarrestarlo un poco con mucho en Latinoamérica, que ser bueno es como ser estúpido, ¿cierto? La idea de, no sé si el che conoce esa expresión, dar papaya, ¿ustedes la conocen? ¿Qué es dar papaya? No sé si la usan. Es cuando, no sé, puedes ser bastante incauto y por ser bueno terminas, los demás aprovechan de ti. Entonces, ser bueno, darles a los demás cosas, es ser estúpido. En Rusia no, en Rusia es un valor ser bueno, por lo menos lo era hasta hace un tiempo. Obviamente ahora, gracias a las películas de Hollywood, las series de Netflix y todo esto poco a poco ha dejado de ser un valor, poco a poco, ¿sí? Ves que los chicos en la escuela se ríen de los otros, que tú eres bueno, bueno, toda esta cosa, los valores, ¿no? De ser más fuerte que el otro, esto no existía. No existía, pero en fin, yo siempre creo que aunque sean pocos los que sean capaces de hacer eso, el ser humano siempre tiene elección y siempre puede tener la capacidad de elegir. Yo puedo elegir ser honesta, yo puedo elegir no decir mentiras, esa es mi elección, independientemente de que me enseñaron a hacer eso, que es que viví en un medio. ¿Por qué? Claro, siempre los culpables pueden ser, no sé, los padres, la carta astral, ¿verdad? No es que yo sea, es que yo soy así, no, pues claro, tengo a, no sé, a Saturno en tal lugar, por eso es que soy así. El ser humano siempre tiene esa cosa, ¿verdad? Siempre quiere buscar una excusa más grande que él para que justifique todas las malas cosas que él mismo podría haber tenido la decisión de no hacerlo. Por eso, en ese sentido, independientemente de cuán fuerte sea la cultura y sean los valores que se reproducen en el ambiente a nivel político, ideológico, yo estoy convencida de que siempre hay elección. Tú tienes la elección de, tienes teléfono, tienes YouTube, no voy a ver, no sé, muertes o lo que sea, ¿verdad? Yo elijo ver, no sé, documentales o, bueno, lo que sea, lo que sea. Hay opciones y uno incluso desde esa porquería que te están ofreciendo puedes escoger o puedes negarte a verla, simple y llanamente negarte a eso. Desgraciadamente sí, poco a poco ves más que en las calles los jóvenes cada vez más parecidos a o queriendo ser como europeos o como gringos, es un hecho, lo es. Sobre todo cierta generación, no sé qué pasa, de la generación de niños que tienen menos de 10 años, es una generación bastante diferente. Son niños con otro sentido, son muy patriotas y creo que en esto el gobierno sí puede tratar de influir, por lo menos un poco. Digamos que esa ha sido la gran victoria de Occidente, ¿no? La propaganda, digamos que ha conseguido calar. ¿Cómo se ve esto desde América, Che? ¿Cómo sería la solución? Bueno, aquí lastimosamente la mayoría de los países, yo lo digo porque o sea, he hablado con mis suscriptores y gente que me sigue muy cerca, entonces, o sea, aquí o sea, nos tienen dominados culturalmente y económicamente Estados Unidos. Entonces yo había planteado uno de mis tantos directos que primero para nosotros poder recuperar la cultura, que no solamente es cultura, es los bailes y las comidas, sino nuestra identidad nacional, nuestra identidad como latinoamericanos o iberoamericanos, no sé cuál sería la expresión, pero Latinoamericanos. este, ¿cómo? Latinoamericanos. Ajá, este, digamos, tenemos que recuperar nuestra identidad. Entonces, antes que nosotros podamos contrarrestar eso, la única forma de poderlo contrarrestar sería recuperar nuestra identidad. Y eso sería ver nuestras tradiciones, recuperar nuestras tradiciones, quiénes somos, por qué somos así, y rescatar eso, porque lastimosamente, como decía ahorita Lisa,
Estados Unidos con las películas, la música, yo lo acepto, yo a mí, o sea, si a mí me ponen a escoger la música de mi país y la música estadounidense, lastimosamente yo digo, es que el rock, o sea, yo soy amante del rock y el rock en español no es lo mismo que el rock, por ejemplo, Rolling Stones o Kiss o qué sé yo, son grandes bandas que uno dice, wow, nada que ver, ¿verdad? Entonces en ese aspecto cuesta mucho, ¿verdad? Pero sí se puede, digamos, recuperar en lo que es en lo nacional, por ejemplo, los productos que uno compra cuando sale a la calle y dicen que, por ejemplo, es que yo quiero ser como Superman, ya, por ejemplo, ya tener un Superman o un X-Men ahorita, que ahorita está ahí el Deadpool y Wolverine, etcétera. Yo soy un fan, obviamente, de Marvel, pero cuando era de otra gente, ahora lo han revuelto todo con Woke y Waka, la verdad, entonces nada que ver. Pero sí, yo, digamos, yo tengo un hijo y yo siempre le digo a él que yo soy como un superhéroe, que yo uso máscara, que yo combato contra los villanos y entonces él dice, bueno, yo quiero ser como usted, que no sé qué, pero ahí poco a poco lo voy metiendo eso para que él tenga su propia identidad, su propio héroe y no siga, no imite otros superhéroes, ¿verdad? Que nada que ver, pero sí hay que rescatar que esos héroes tienen cosas buenas, o sea, ayudar a la gente, combatir el mal, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pero sí, volviendo al punto de la cultura, sí es bastante importante tener nuestra propia identidad y eso yo lo veo mucho en Rusia. En Rusia últimamente están rescatando eso, lo de los héroes, por ejemplo, los de la URSS, ¿verdad? Los que sirvieron en la URSS, la Gran Guerra Patria, ellos tienen siempre, ¿verdad? Ustedes, bueno, los que viven ahí en Rusia, los rusos, los que se identifican con ruso, porque yo me identifico como un ruso también. Entonces, digamos, sí veo que tienen eso muy, muy en la raíz y eso aquí en Latinoamérica no hay, por desgracia. Es identidad colectiva que tienen en Rusia y eso que Rusia tiene un montón de culturas, etnias y son países dentro de un país y ellos siempre son muy unidos en ese aspecto. Nosotros en Latinoamérica no, por desgracia por culpa en parte de Estados Unidos, pero no le voy a echar solamente la culpa a Estados Unidos, sino también de los mismos latinoamericanos que se han olvidado de sus raíces y que en parte casi todos somos iguales. O sea, aquí casi todos hablamos el mismo idioma, comemos las mismas comidas, compartimos casi que las mismas costumbres, pero nos dejamos llevar por rencillas, que mira, es que te acordás, en 1800 te robaste no sé qué, cuántas ahí, por ejemplo, Chile y Argentina, ¿verdad? Lo que pasó ahí con la guerra esa en Malvinas y sí, obviamente Chile traicionó a Argentina y eso está fresco y entonces hay que saber, ¿verdad? Mantener esa negociación, diría yo, entre países. Por ejemplo, hace poco lo que pasó con Nicaragua y Colombia, ahí con una isla que yo ni siquiera me acuerdo San cómo se llama. Andrés, ¿Cómo? San Andrés, San Esa Andrés misma, Providencia. Ujú. esa misma, yo como, pero es una pinche isla que Es muy creo que hasta... bonita. ¿Cómo? Es muy bonita. Sí, pero, o sea, a lo que me refiero yo es que ellos tienen su propio país, o sea, su propio desarrollo y todo, y están peleando por un poco de tierra, o sea, yo no le veo mucho sentido, la verdad, pero sí, hay cosas, ¿verdad? Que hay que saber eh, negociar entre países, sabernos llevar, por ejemplo, los BRICS, eso yo lo veo como un gran puente, en vez de hacer muros, construye puentes y tratar de agarrarnos de los BRICS para poder tener por lo menos un comercio más legal, más abierto, porque Estados Unidos con los TLC que ha hecho con todos los países nos ha puesto muros y nos ha impedido poder comerciar, por ejemplo, libremente con Rusia, por ejemplo, con Irán. Ah, no, es que esos países son malos, es que esos países son terroristas, es que esos países no son los feos de la clase. Entonces, ¿verdad? Estados Unidos ha hecho eso en toda Latinoamérica, lastimosamente los políticos que tenemos, no todos, pero en su gran mayoría, son puestos por Estados Unidos. Vean ahorita el ejemplo ahí por ejemplo, en Salvador con Bukele, ese es un sionista empedernido. Vean ahorita el ejemplo aquí antes de Lula, Bolsonaro, super Estados Unidos. La Argentina ni se diga, a mí ni lo menciono mejor. ¿Qué más?
bueno, ahí hay varios, y entonces por eso es que estamos así como estamos, porque nos vivimos peleando entre nosotros, o sea, estamos jodidos, porque estamos jodidos. Tenemos recursos, pero o sea, los recursos no los disfrutamos, el dinero de los recursos se van para paraísos fiscales, y los políticos que nos gobiernan son unos traidores patria, ni siquiera son nacionales, muchas veces son hasta europeos, muchas veces hasta son nacionalizados, y con que sean europeos no estoy diciendo que sean malos, pero tienen esa mentalidad de colonialista, ¿ya? Y también Latinoamérica tiene un problema, que tiene una mentalidad ¿cómo lo explico? Una mentalidad de que me colonizaron, pues, ya, de que no pueden pensar por su propia cuenta. Es que yo no puedo, dicen, por ejemplo, yo vivo en, no sé, en Argentina. Yo no puedo ser feliz si yo no puedo, si no pienso en Reino Unido o pienso en Estados Unidos para que me saque este hueco, ¿ya? No Pero piensan, eso le pasa mucho a los rusos también, perdón, te interrumpo. Es un problema que ajá, tiene también tiene Rusia esto. Las élites tienen a sus hijos estudiando en Reino Unido, en no sé dónde, en Estados Unidos. Eso es lo que es bien para ellos. No se valora realmente lo de acá. No Es sé qué general. tanto ese problema lo tiene España o Francia, pero siempre lo Sí, sí, extranjero es lo bueno. todo. sí, sí. Es general, es general. Sí, sí. Y aparte, Entonces, eso convive con un victimismo, ¿no? Perdón que hago este sí, 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 incito, sí, 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 que sí. nosotros en el canal Nuevos Paradigmas somos muy críticos con el europeísmo colonialista tradicional. O sea, eso que vaya por delante, ¿no? Pero muchas veces en los comentarios nos hacen comentarios muy agresivos y como sin datos, ¿no? No muy entrarle al trapo con porque vosotros los europeos sois los colonizadores. Digo, a ver, yo personalmente no lo soy. Y, y entonces noto ahí que hay un resentimiento y hay un alimentar Sí, eso para justificar luego una inacción, para justificar o que tú no vas a poner de tu parte para construir algo conjunto, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso también me parece una interpretación muy conformista, ¿no? Muy como, pobrecito de mí, que conforme. no puedo hacer nada, que vosotros Porque tenéis la es culpa. culpa de aquel, no culpa mía. Sí. Sí, sí. No, Y Entonces, cuando han antes de... colaborado con Estados Unidos, pero proactivamente muchos países, también podrías decirle y decir, yo no, que yo era de clase humilde, eran mis dirigentes. Y ya, pues te podríamos echar la culpa también, ¿no? De acuerdo. Antes de meternos en la cuestión más sentimental, digamos, vamos entonces a hacer balance. Entonces se han dicho cosas muy interesantes. Vamos a ver. Entonces es un problema que antes que nada es de ideas, por lo que estamos viendo. Es la idea que tienen los individuos, bueno, las familias, los países, y que al final acaba conformando un proyecto civilizatorio, esté más o menos elaborado. Y segundo, es una cuestión de identificación, de identidad, ideas e identidad. Y después ya hemos hecho este tránsito inevitable, ¿verdad? Inevitable ya la confrontación ya más política, más sentimental a lo mejor, de, pues, por ejemplo, estas cuestiones coloniales a diferentes niveles. Y aquí sí que es muy llamativo, porque al final sí que hay que reconocer que sí que hay una conexión, por ejemplo, entre España y el colonialismo en América, porque fíjense la noticia también reciente que ha salido de Zapatero, el que había sido presidente de España, vaya, del PSOE, que está siendo propuesto como intermediario con América Latina. ¿Intermediario para qué? Intermediario para, por supuesto, continuar con esta tendencia occidental de colonialismo o neocolonialismo, para ser más exactos. Es decir, que realmente Mm, algo sí hay, pero claro, necesitamos este tema que estamos tratando hoy es de soluciones. La cuestión es cómo lo solucionamos. Es decir, el problema está claro. La cuestión es cómo podemos hacer, cómo podríamos conseguirlo. Puede empezar, por ejemplo, Lisa. Te tocó. lo Tienes gané, que darnos bingo. una solución. Ya. Ah, primero que todo, vemos que la idea, ¿no?, de globalización ha ido para atrás. Entonces, este es el primer punto, porque la globalización fue lo que, bueno, la globalización es, en fin, como el hijo, la hija del neocolonialismo, ¿verdad? Si la globalización, en fin, ha llegado hasta a su final,
la solución de pensar que cada país o que los países debían asociarse, unirse y todo esto me parece irreal y me parece que no lo va a hacer y que tampoco es una salida. Porque hay demasiadas diferencias. Hay demasiadas diferencias y mientras se siga con el capitalismo, no hay ni BRICS ni nada de esto que cambie nada. O sea, eso va a ser exactamente lo mismo. La idea de un mundo multipolar y todo esto, ¿cómo? ¿Cómo? Si el capital tiene unas leyes, ¿cuáles son las leyes del capital? El que tiene capital va a querer enriquecérselo y sigue y otra vez vuelve esto a lo mismo. Entonces, China podrá hablar que ella quiere el desarrollo de todo el mundo para poderse desarrollar, un único camino y todo esto, pero igual el capital va a seguir siendo de los chinos y el que va a seguir teniendo, llevando la batuta van a ser ellos. Entonces, ¿en qué cambia eso? Para una zona como América Latina, no sé qué yo, África, la verdad no puedo decir nada sobre América Latina, puedo decir, eso va a ser simplemente un cambio de amo y ya, pues sí, uno era más bueno, digamos que nuestros amos españoles pudieron mezclarse con nosotros, ¿verdad? No eran tan racistas como los ingleses que llegaron a matar a todo el mundo, ¿no? Los españoles llegaron, ¿no? Estas indiecitas están bonitas, aquí vamos y nos mezclamos y todo esto. Luego llegó a Estados Unidos, cambiamos con otra mentalidad y luego van a llegar a los chinos y va a ser exactamente lo mismo. Problema de América Latina, no. De acuerdo, pero entonces un inciso. Entonces no hemos superado realmente la mentalidad de la Guerra Fría. Es decir, entonces estos analistas que están diciendo que realmente estamos otra vez en la Guerra Fría tendrían razón según tu punto de vista. Es decir, seguimos debatiendo la cuestión de cómo se organiza el mundo entre dos ideas contrapuestas. Es decir, una muy definida, que es la dominante, la capitalista, y otra que nunca llega a concretarse del todo, ¿no? Que sería ¿cuál? ¿Cuál exactamente? Por ejemplo, a ver, Xavi, no te nos despistes. ¿Cuál sería entonces Sí, esa otra opción? me he escuchado una oreja mientras escribía algunas ideas que me han venido a la cabeza. Ah, Quería comentar, a ver si soy capaz de ordenarlas, ¿no? O sea, yo creo que hay que tomar medida de lo que... Tomar la medida, ¿no? David Bohm era un físico, pero también un filósofo americano, por cierto, y amigo de Einstein, que hablaba de la medida de las cosas. Es muy importante, ¿no? Porque como le gustaba la cuántica, esas cosas, pues la medida es muy importante. Entonces, la medida vale tanto para lo filosófico como para lo físico, como para el emplazarse correctamente, ¿no? Entonces uno tiene que tomar la medida de lo que es uno. Y claro, uno se puede sentir despreciable, insignificante, o tener un ego muy grande, sentirse el Dios del mundo y no corresponder. Entonces hay que ubicarse correctamente, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Qué puede hacer realmente? ¿Qué no puede hacer realmente? Y tomar esa medida, ¿no? O sea, ser consciente. Entonces, si eres consciente, te puedes preguntar por qué estás en este tiempo y en este espacio. Puedes trasladar el problema a ti mismo, porque no eres un ser, o sea, para algo habrás nacido, ¿no? O sea, no eres un ser insustancial. Entonces, bueno, pues mira el ejemplo del Che, no el que tenemos aquí, sino el Che, el histórico, ¿no? O sea, quiero decir, para algo he nacido, ¿no? Hay algo que surge en ti, que tú quieres, que te identificas con la injusticia, que de pronto haces un acto transformador en ti. El ser humano tiene ese potencial. Entonces, por ahí está la lucecita que nos comentaba Lisa, yo creo, al final del túnel, ¿no? Podría ir por ahí, ¿no? O sea, de que muchos seres humanos son capaces de pronto de tomar una correcta medida de sí mismos, ver un poquito de luz y ser conscientes. O sea, a fin de cuentas, si lo miramos cósmicamente, el ser humano es puro elemento reactivo en el universo, porque en pocos milenios te monta una civilización y las cosas en el interesante, universo no son tan complejas. O sea, interesante. Entonces, la entonces, solución pasaría por una revolución. Es no, decir, la contraparte, digamos, al capitalismo imperante, porque según nos decía Lisa, lo que está dominando actualmente sigue siendo el capitalismo, nos guste o no, queramos o no. Entonces, digamos que si no hemos abandonado la Guerra Fría, entonces debemos volver a la revolución. déjame concluir con la idea. Sí, Creo que sí, sí, perdón. pero creo que sí, sobre todo si la situación es extrema y si la medida te da en ese momento que te toca ser un revolucionario. Claro, yo no estoy trasladando ese tiempo a este, ¿no? Parece que ya no es posible. De hecho, hoy en día ya no podrías hacer ni siquiera un pequeño comando
Ya no podemos hacer ni canales porque nos vienen detrás, porque hemos utilizado el tema de palabras, pero ahora si tú quisieras organizar un comando de algún tipo, rápidamente te rastrean y te geolocalizan con el móvil y no te puedes comunicar. O sea que ¿cómo vas a poder montar una guerrilla hoy en día? Es imposible, no la puedes ni dar origen. Cuanto te juntes tres ya los tienes encima, ¿no? Sí, perdona, Así Xavi, por eso te interrumpía, perdona. Es que, claro, entonces esa revolución obviamente va a tener que tener unos componentes como, como los que tú nos estabas exponiendo, ¿no? Es decir, va a tener que ser una lucha antes que nada intelectual. bueno, intelectual. Lo que pasa es que el mundo de las ideas es complicado. Yo déjame hacer vuelvo a los Sí, físicos y todas estas cósmicas, ¿no? Un poco. Bueno, es un debate este que tiene historia, ¿no? Ya los analistas de la Big History o Mega Historia, como dice la escuela rusa, le llaman Mega Historia, pues analizan qué pasa, ¿no? En las civilizaciones, que hay como unos ritmos y unos ciclos, y entonces hay momentos cruciales donde parece que todo se va a la mierda. O sea, y entonces en esos momentos, pues hay como tres posibilidades. Una que efectivamente todo se va al desastre, pero no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Otra que es los que dicen, no, es un bachecito y volveremos a la normalidad habitual mediocre, que suele ser un planteamiento equivocado, ¿no? El planteamiento ese horizontal. Y luego está lo que llaman el atractor vertical. El atractor vertical es sorprendente e inimaginable. Pero da posibilidades de supervivencia y de poder seguir con la secuencia evolutiva, ¿no? Entonces, bueno, si queremos ver ahí la cuestión espiritual de que muchos seres humanos se iluminen, tal vez sea por ahí. Yo no, en este momento no sé predecir cómo sería ese atractor vertical, pero es a lo que nos lo jugamos, o a eso o a creer en el desastre, porque las cosas estáticas no están, o suben o bajan, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir que tendría que hacer el vecino. El vecino tendría que coger un, un fusil e irse al monte. No sé, creo que no, ¿verdad? Tendría que ponerse a meditar a ver si se ilumina. Pues mejor que se comunique con otros también, de paso un ratito, ¿no? Porque si se va a quedar aislado, tendría que hacer una organización. Tenemos que comunicarnos mucho, eso sí, y hablar mucho. Es decir, entonces, Che, haz honor a tu nombre y danos una solución más pragmática, porque suponemos que la gente estará preguntándose, pero yo quiero algo práctico, yo quiero que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, ¿pasaría por ahí la cosa, Che? ¿Pasaría por una solución pragmática? Ok, bueno, yo viendo el punto, digamos, a nivel general, eh, todo lo que son los conflictos que se están desarrollando, ¿verdad? Hace poco, con los ejercicios navales y militares de China ahí en Taiwán y todo, ¿verdad? Que se está calentando. Yo lo había dicho que el próximo conflicto es ese. Ahorita no, ahorita nada, simplemente están ahí haciendo el show, haciendo de payaso, pero bueno, ese es un comienzo para a ver si intentan hacer algo, pero la solución para mí, como decía el famoso Ho Chi Minh, que yo lo tengo para, o sea, para mí, después del Che Guevara, entre otros personajes que yo tengo como referencia, como inspiración, pongámoslo así, dice que primero hay que tener una revolución de conciencias, hay que tener una revolución intelectual, porque de nada te sirve ir al monte si eres un ignorante y no sabes a lo que vas, no sabes por qué estás peleando, no sabes por qué estás luchando. Por ejemplo, yo pongo a Vietnam de ejemplo, que no solamente derrotó a Francia, derrotó a Estados Unidos, derrotó a China, porque a China también, China se le dio vuelta y lo invadió, y hasta la misma China derrotó Taiwán, perdón, Vietnam. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es como hizo el pueblo de Vietnam. Y Vietnam ahora, bueno, es un país súper desarrollado, con buen comercio. Y yo lo que digo es el plan mío es tener una revolución de conciencias, educar a la gente, de sacarla de la ignorancia. Yo por eso le puse así uno de mis proyectos cuando empecé ahí en Telegram, que es la trinchera, porque no solamente en la trinchera se combate en la guerra, o sea, nosotros combatimos la ignorancia, combatimos los fake news también, ¿verdad? Que ahora con las guerras es lo que más abunda, hay gente aprovechada que se ve un conflicto y con tal de ganar likes y vistas, entonces empieza ahí a inventar cosas que nada que ver, ¿verdad? Entonces eso también, ¿verdad? No solamente combatimos la ignorancia, sino que combatimos con hipótesis, combatimos con argumentos, con educación,
porque de nada te sirve ir al monte, como repito, si no sabes a lo que vas, si no sabes leer, si no sabes escribir. Entonces, Entonces, a esta altura del debate, tenemos ya una fuerza organizada, como opinan muchos, en Rusia, Lisa. Una Es la fuerza esperanza, organizada, es la Rusia. esperanza Rusia, es decir, sería la esperanza de que se llegase a una solución alternativa a ese capitalismo, a esa dicotomía de la Guerra Fría y a evitar el desastre en última instancia. ¿Está ahí la esperanza o no? A veces lo puedes pensar, pero otras veces sales a la calle y veo a esa chica como el Che, como nuestro Che ahora, y dices, esto va a ser muy difícil. como yo, como, tapado. Sí. ¿Qué quieres ¿Cómo? decir exactamente con que es Ah, decir que no, ahí textualmente, es textual. Bueno, pero a lo que me refiero, a lo que me refiero es que será muy difícil construir una sociedad con ciertos valores mientras la religión y todos los prejuicios religiosos sigan. Es muy difícil entablar este diálogo de culturas porque es que en el papel suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito, pero cuando de verdad hablas con gente concretamente, gente que ni siquiera es que vengan de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, son gente que es de la misma, del mismo territorio de Rusia, que odia a los rusos, porque hay muchos, ¿sí? Que odia a los moscovitas porque los moscovitas tienen más o tienen menos, es como si fuera otro país para muchos de ellos. Y gente criada en la Unión Soviética, donde siguen prevaleciendo los mismos. Es que cuando la ideología viene del Estado, eso da lo mismo, o sea, ¿qué es el cristianismo que es? No es el amor por el otro, el perdón y qué. Y esto cambia algo, el proceso de del Vaticano durante la Edad Media, la Inquisición. ¿Qué cambió eso? No cambia nada. Podemos aquí hablar que la ideología, sí, el amor, el respeto, pero cuando tú sales a la calle y ves, sí, tú vas a respetar a estas mujeres, hombres, ¿no? Que creen en un Dios, piensan de otra forma diferente, pero tú vas con jean o con minifalda y van a decir, ah, mira, mala mujer, no es como las nuestras, todas tapadas. Es muy complicado combatir esto. No sé qué tiene que pasar para que esto sea como, ok, tú crees en esto, yo creo en esto y ya. Y vamos a la esencia de lo que debería ser cualquier religión y cualquier ideología. Es que para qué se inventaron las religiones, ¿verdad? Para poder, básicamente, para poder tener valores de convivencia. Cualquier ideología debería ir dirigida a esto, cualquier religión lo debería hacer, pero se usa siempre para lo contrario, entonces el problema nunca va a ser teórico, el problema siempre va a ser práctico. Y eso entonces sí, entonces la responsabilidad recaería sobre el individuo. Entonces no nos estamos equivocando al plantearlo todo de manera colectiva, entonces, visto desde en este punto de la conversación, ¿verdad? No es esa la pregunta que se impone. ¿Qué opinas, Che? Bueno, yo opino que Lisa, ojo, yo soy bastante pesimista, pero Lisa ya tiró la bomba nuclear. Ya, ya valimos todo. Si fuera por Lisa, aprieta ese botón ahorita mismo y valemos madre todo. Pero bueno, yo dejando un poco el pesimismo de Lisa, porque yo sí la veo, no, o sea, yo a veces estoy así muy pesimista con lo que yo veo en las calles, por ejemplo, en mi país y aquí en general en Latinoamérica está hecho un desastre. Aquí la gente se comporta, no sé, como animales, o sea, no todos, pero la gran mayoría, y escuchando música que no alega nada bueno, o sea, y yo les digo, Gino, reggaetón. sí, eso. Yo les digo, mira, ¿por qué no escuchan, no sé, en jazz, música clásica, Beethoven? Y me dicen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo? ¿Beethoven? ¿Quién es ese? El de la serie, el perro. Yo, no, él es un compositor, no es un perro. Y digo, no puede ser. Yo aquí no puedo. Entonces,
Cuando yo les hablo un poco de historia, algunos se interesan, les dicen, ¿en serio? No sabía eso, mira, sígueme contando. Entonces, yo con ese tipo de personas sí yo puedo, digamos, decir que son rescatables. Pero hay gente que de viaje ya del todo, o sea, no se puede, porque ya su mentalidad, la crianza, eso depende también de la familia en la que se crió, la cultura, etcétera, porque yo tampoco es que mi familia sea perfecta y todos son súper buenos y todos tenemos nuestros pros y contras, ¿verdad? Pero en ese aspecto, digamos, yo sí lo veo como que hay que ser perseverante, no importa, hay que ser perseverante porque yo cuando tenía una pareja por ahí, yo hablaba con ella de eso y me decía, pues que qué aburrido, que no sé qué, es que todo me aburre, es que no sé qué, solo me habla de eso, no importa. Y un día llegó y me dijo, mira, ¿me puedes hablar de la guerra de Ucrania? Y yo le dije, no que era aburrido, no que no, no es que lo estoy viendo en la universidad, no sé qué. Yo te dije, todo está relacionado, todo es política. Y entonces ya empecé a darle cátedra. Y pero así funciona, o sea, es un sub y baja, como decía ahorita Xavi, que es como la montaña rusa, parecida a la economía capitalista, entre comillas, aunque yo difiero de eso, en realidad la economía que estamos viendo actualmente no es del todo capitalista, porque se le han hecho un montón de reformas, entonces así como capitalismo de libre mercado no es. El que cree que el capitalismo es de libre mercado está soñando. Eso ya no existe, eso se acabó después del 2008, eso ya es cuentos de hadas, ya es un monopolio, oligopolio, todo está sumamente controlado, sumamente ¿cómo se dice? Acumulado en muy pocas manos y ahorita lo que hay que hacer es romper todo eso, como decía Lisa, hay que destruir este sistema actual que tenemos, es que hay que destruirlo. No es que hay que Interesante. reformarlo y hay que cambiarle a hacer capitalismo light, que con esa ideología woke y que si metemos más negros o metemos más chinos o metemos más latinos, todo latinex y como lo que quieran poner, todos ya somos inclusivos y todo eso. No, no, es que sigue el mismo problema. Tenemos el mismo problema, la desigualdad, la pobreza, el saqueo, las empresas no quieren pagar sus impuestos y entonces volvemos al mismo problema. Entonces, yo pienso que además de ser perseverantes, hay que tener fe, o sea, es que se basa en la fe también, porque si yo no tuviera fe, créame, yo ahorita mismo yo apago la computadora y le digo, chao, Sabi, chao, Lisa, chao, José, me voy. Pero yo tengo fe, o sea, tengo fe que lo que nosotros estamos haciendo, que sea esto, lo que nosotros a la par del mundo lo que hacemos es esto porque hay medios gigantescos, incluso yo se los he dicho, incluso hay medios que se dicen se dicen ser, que están de nuestro lado, de izquierda o no sé cómo llamarlos alternativos, y en realidad también son parte del problema. Y yo me he topado con muchos canales aquí en Telegram que yo no los voy a mencionar, que desde un principio yo colaboré con ellos, no porque me dieran likes, no porque me dieran suscripciones, no porque me dijeran, te posteo mi feed para que tengas más seguidores, no, sino con la idea de despertar conciencia. Y que de hecho al final nos terminaron copiando hasta incluso nuestros posts, incluso nuestros videos, porque yo me llegué a dar cuenta. Pero bueno, no importa, pero el principal problema es ese, o sea, es primero ver un espejo, ver en qué estamos fallando nosotros, cambiar nosotros y después predicar también con el ejemplo, ¿verdad? Y Esto nos lleva a otra cuestión que también es importante debatirlo. No podemos dejar esta charla sin tocarla. Has hablado, Che, de valores, hablado de todas estas cuestiones, claro, dentro del contexto sobre el que veníamos, pero atención, hay una nueva cosa, hay una nueva historia, y es un tipo de tradicionalismo, conservadurismo liberal, que tiene ese mismo tipo de discurso, que está diciendo, es que lo que se implantó desde 2008 es un oligopolio, lo que hay que hacer es volver al auténtico liberalismo, al capitalismo de verdad, y además tiene que ser con valores, es decir, tiene que ser tradicional. Y ciertamente está tomando mucha fuerza y de hecho se están organizando. Por ejemplo, aquí en España hemos visto este show grotesco en el que participó de hecho Milei y bueno, hicieron ahí un buen show
Pero el caso es que se habían juntado diferentes líderes que comulgan con este tipo de discurso. Es decir, no, esténse quietos, aquí el problema es que vino un oligopolio, no, el problema no es el capitalismo, el problema es que vino el oligopolio, hay que volver al liberalismo, pero eso sí, con valores, tradicional, conservador. ¿Qué opináis de esta nueva historia? Por ejemplo, Xavi. Sí. Bueno, quiero hacer ahora enseguida retomo que es un tema súper esto que planteas y creo que es verdad que hay que poner el foco ahí, no hay que obviarlo porque es un temazo, ¿no? Pero me gustaría enlazar un poquito con lo que estaba comentando el Che ahora, de que yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con él. O sea, entonces lo conecto un poco con esto de tomar las medidas, ¿no? Tomar la medida de lo que es uno, no equivocarse por insignificante, decir, no, pues ya lo tiro todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso me ha parecido muy interesante. Lo que pasa es que también tenemos que tomar la medida que tú en tu canal en Geopolítica Actual lo comentas muchas veces, ¿no? El final de una civilización o el inicio de otra, ¿no? Entonces, si ese es el momento, también hay que tomar la medida del momento. Y entonces decir, bueno, ¿y qué nos serviría? ¿Nos sirven las ideologías? Las ideologías fueron eso, como un traje que te pones y que te queda estrecho. Entonces, bueno, dices, bueno, lo adapto, no importa, me está tibando, pero no importa, yo lo aguanto, ¿no? Ese traje. Bueno, ahora, claro, es tal magnitud del desastre que realmente cualquier cosa nos valdría, ¿no? Porque es demasiado el desastre. Entonces dices, bueno, pues yo le hago al comunismo stalinista si hace falta con tal de que pare esto, ¿no? De todas maneras, bueno, no existe esa posibilidad. O sea, tanto miedo que se le tiene al comunismo stalinista, pero no existe esa posibilidad. En cambio, sí que también, y siguiendo un poco con la medida, tenemos esperanzas, y eso también hay que saberlo ver. Hay que alimentar la esperanza. No puedes coger y decir, no, todo depende de ti porque es pequeñito, o eres medianito, o eres lo que sea. No, oye, observemos el mundo. Está esta construcción del mundo multipolar por parte de China, de Rusia, Irán, etcétera, ¿no? Y los BRICS en general, ¿no? Eh, lo que seguimos más de cerca es Rusia, ¿no? Porque, claro, también lo muestra. Tiene, pues, gente que está trabajando incansablemente, ¿no? O sea, Rusia además tiene mucho que aportar porque, sobre todo, son ordenados, son claros, son una palabra bueno, a los humanistas no les gusta, pero que Putin la usa y la verdad que a mí me parece, él dice, son los hechos, es pragmático, es decir, no titubea, ¿no? Es decir, es lineal, es ordenado, es coherente y ya quisiéramos que nuestros dirigentes del occidente colectivo, que yo le he añadido ya la B, colectivo belicista global, ¿no? Porque ya es el occidente colectivo belicista, porque es su única hoja de ruta, como decía Che, todo lo demás ha quedado barrido, ¿no? Entonces ya quisiéramos ese tipo de personajes, trabajadores, patrióticos, que tienen valores y que no se cansan y que están cada día trabajando porque mira que llevan tiempo hablando del mundo multipolar, no es nueva la idea, siempre suena como nueva, pero lleva mucho tiempo. Menudo inciso. Bueno, vuelvo al tradicionalismo, ya me reservo una pequeña parte para hablar de esto de los liberales. Resulta que a mí me gustaban mucho las informaciones cuando empecé con el canal, me reservaba una franja horaria para no saturar el canal de cosas, para hablar de las cosas del 5G, de la vacuna, del COVID, de esos temas que son conflictivos, que a todos nos han afectado y que están ahí, ¿no? Y siempre me reservo una franjita horaria para colocarlos, ¿no? Digo, el canal no va de esto, pero pues lo ponemos ahí, ¿no? Y, y la verdad es que empezaba a enfadarme ya, porque nosotros siempre publicamos citando la fuente, pero he empezado a hartarme, ¿no? Porque en torno a todos estos temas de éxito hay toda una demagogia, porque luego vas al canal de la fuente y es un canal racista, xenófobo, de ultraderecha, demagogo, que te está criticando a uno pero te está hablando bien de otro que es un impresentable, que Milei no es tan malo, que no sé qué. O sea, realmente empieza a hartarme. No les voy a conceder, ya les aviso, pues si escuchan esta entrevista, no les vamos a citar la fuente. Si nos gusta la noticia, vamos a ir directamente a la fuente original. Original nos daré un poquito más de trabajo, pero no vamos a hacer apología de determinados canales porque nos caen mal. Entonces, pero no es un ataque a todos los liberales. Por ejemplo,
hay liberales que sí tienen coherencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, se va a presentar aquí a las elecciones un partido que se llama Liberum. Yo no les he seguido muy de cerca, pero a mí me parece que están bien. Me parece que es gente que viene dispuesta a pelear, que viene con ganas y que precisamente el sistema les tiene miedo. Y tenían un acto hace poquito en Barcelona y se lo prohibieron. O sea, que quiero decir, hay gente que viene con otro talante. Lo que pasa es que, claro, hay mucho abonado y como hay confusión, pues dicen, mira, a ver si yo gano unos votitos o para mi ideología particular, ¿no? Bueno, entonces se nos va agotando el tiempo, vamos a ir concluyendo. Entonces la conclusión es que sí hay esperanza, bien, hay esperanza, aunque es difícil. Es difícil. Y Antes de ir concluyendo, me gustaría decir una cosa. sí, Yo creo que para hablar de las esperanzas de las salidas al futuro por ahora es demasiado temprano. Ahora estamos en un momento de lucha, de transformación, que no sabemos, podemos más o menos orientar a dónde ir. Yo no sé qué tan correcto en muchos sentidos sea, por ejemplo, lo que hace Rusia, lo que hacen los medios rusos también lo hacen, que es tratar de buscar alianzas. Por ejemplo, no sé, Trump dijo esto contra el sistema, contra Biden, y es razonable y no nos importa quién sea él, qué intereses tiene detrás de lo que está diciendo, lo vamos a usar a nuestro favor. Yo no soy muy partidaria de hacer eso, pero puede ser una forma de ir creando puentes y en un momento cuando se haya destruido el sistema que ahora sabemos que ya está terminando, cuando ya se haya eso, ya empiezan a formarse otras cosas, que seguramente sea lo que va a pasar, ¿verdad? Puede que a uno no le guste mucho China, no le guste mucho la idea de Irán, no le guste mucho eso, pero es un momento de unirse, combatir una misma cosa contra la que estamos todos en contra y de ahí en adelante tal. Cuando empezó la operación militar especial en Ucrania, que muchos no sabíamos por qué, sí sabíamos por qué, pero bueno, se hablaba mucho que el sistema aquí en Rusia, el imperialismo ruso y todo esto, sabiendo que el mundo se había hecho una dicotomía en el mundo, ¿verdad? Otra vez había dos cosas opuestas. Mucha gente dijo, este no es mi problema, esto es un problema entre, muchos hasta decían, ¿no? Entre machos, que Zelensky se vaya y se pelee con Putin, a ver quién, la gente no tiene nada que ver con esto, y muchos se salieron, ¿verdad? De esto. Y no quisieron, y muchos incluso ahora no quieren tomar partido, pero en ese momento, muchas personas, como yo, por ejemplo, yo entendí que era un momento de tomar partido y de ubicarse, que puede ser que no te guste mucho lo que está pasando, todos estamos en contra de la guerra, ¿verdad? Yo estoy en contra de la guerra, por sí, pero ¿por qué? ¿Por qué en este momento tomar partido por Rusia y lo que plantea Rusia? ¿Por qué? Pueden decir que Rusia es imperialista, que es igual que Estados Unidos, pero al contrario, la Unión Soviética era imperialista, no sé. Pero ahí ya vamos a una cuestión también de tomar partido por algo que nos es cercano también estéticamente, en muchos sentidos, también puede ser una elección estética, ¿verdad? Preferimos estar del lado de esta propuesta, aunque no sea la propuesta ideal, y no el lado de la otra propuesta, que es una propuesta contra la que definitivamente nos manifestamos y seguimos. Esto. de acuerdo. No era una amenaza, la conclusión era abrir ya un turno final de conclusiones y de decir ya lo último antes de despedirnos. Entonces, pues lo dicho, entonces esperanza sí hay, es difícil, pero parece que está basado en cosas profundas, ¿verdad? Es decir, si podemos sacar una conclusión de esta charla, es que la solución tiene que pasar por algo bien profundo. Es decir, es todo un reto, ¿no? Para la humanidad en general, a todos los niveles. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, sí. ¿Cómo? A nivel de conclusión, ¿cómo ves esta cuestión de, vaya, el tema de hoy, que es la solución,
Y como estábamos diciendo, ¿no? Que parece que sí que hay esperanza, es difícil y pasa por cuestiones muy profundas, ¿no? Cuestiones que son un reto para la humanidad, ¿no? Es decir, es trascendente en ese sentido. Sí, bueno, en ese ámbito, ¿verdad? Viendo cómo está el panorama, sí es importante, ¿verdad? Tener claras nuestras ideas, las rutas que vamos a tomar y no salirnos de ahí, aunque ya veamos que empiezan a irse, qué sé yo, supuestos aliados o amistades que teníamos, qué sé yo, o cosas que teníamos ahí que no se iban a ir y al final se fueron. Como decía Lisa, que muchos estudian en el extranjero y son unos traidores, y entonces, como ellos son así, entonces yo no, o sea, vamos a morir, ahí nos quedamos en esa trinchera y ahí nos morimos. ¿Ya? Ser firmes en nuestras decisiones, no movernos de ahí a pesar de que todos nos digan es que no es bueno, es que Putin, por ejemplo, a mí me han dicho, es que Putin es aquí, Putin es allá, y yo les digo, pero ustedes saben que Biden y Trump son peor que Putin. Esa gente es más asesina y más todo lo que usted me está diciendo que Putin, digo yo. Entonces, ¿verdad? Mi solución es esa, digamos, mi conclusión sería esa, digamos, tener nuestros pensamientos, nuestras decisiones firmes y no salirnos de ahí y siempre tener esperanza, porque obviamente todo está jodido, o sea, está jodido, pero siempre tener la esperanza, aunque todo esté, como dice un dicho muy, muy bueno, que a mí me gusta decirlo mucho, que es que cuando la noche está más oscura es porque ya va a amanecer. Sí, muy poético. Así es, efectivamente. Es tal que así. ¿Algo que añadir para concluir el programa de hoy, la charla de hoy? Sí, tú dinos cuál es la solución. Ah, o sea que quieren mi solución. Pero si mi solución es muy aburrida. Geopolítica actual, si algo tenemos es que somos aburridos. Y entonces vamos a empezar con la chapa de la tradición, de los principios metafísicos y toda esta cuestión. No, a ver, en síntesis, muy, muy resumido, la solución solo puede pasar por volver a plantear un proyecto civilizatorio. Miremos como lo miremos, esa es nuestra tesis, necesitamos hacerlo. Y no lo van a hacer los políticos o los intelectuales de academia, vaya, académicos, no lo va a hacer nadie así, sino solo seres humanos individuales, responsables en su humildad, pero que toman las riendas de la cuestión y dicen, no, vamos a hacerlo. Al final acaba ocurriendo que nos juntamos, ¿verdad? Al final acaba ocurriendo y acabamos llegando a un consenso de verdad, no al consenso del que nos hablan estos, sino a un auténtico consenso, un consenso basado en principios. Entonces, la civilización tiene que pasar por un proyecto civilizatorio. A nuestra manera de ver, ya lo dijimos en el canal, una opción muy buena sería eso que, bueno, a algunos ya les escama la palabra, hispanismo, latinoamericanismo, lo que sea, pero digamos que dentro de lo que es el ámbito de habla más o menos española, también habría que incluir quizá a los portugueses, de hecho hay muchos brasileños en el canal, pero la verdad habría que realmente plantearse, bueno, si después de todo no somos tan diferentes, ¿verdad? Y realmente no lo somos, a pesar de, por ejemplo, aquí estamos dos españoles, dos latinoamericanos y ciertamente no somos tan diferentes precisamente. Si no somos tan diferentes, si realmente hace falta esto y si realmente podemos hacerlo, porque después de todo ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya lo estamos haciendo, pues entonces digamos que la solución pasaría por ahí, un proyecto civilizatorio, tomárselo en serio. Y no, que no sea una cuestión política, por eso hablábamos de este nuevo conservadurismo, ¿no? Este nuevo liberalismo que nos están sacando. No, mira, es que la solución no puede ser política, tiene que trascender. Y es lo que, afortunadamente, en esta charla ha quedado clara, ¿verdad? Que es una cuestión que tiene que ser trascendente, es una cosa que compete a la humanidad misma. Entonces, yo personalmente entiendo que el mundo de habla española, como le queramos llamar, sí que podría jugar un papel absolutamente clave en este asunto. Además, los rusos están muy por la labor de ese tipo de entendimiento, los chinos están por la labor de ese tipo de entendimiento, con lo cual habría que aprovecharlo, ¿no? Esa es la, digamos que la opinión que siempre estamos diciendo en el canal. ¿Cómo lo ves, Xavi? ¿Algo que añadir? Sí, me gustaría decir algo. Que, bueno, yo lo que veo es que durante gran parte de mi vida he estado en el activismo social muchísimos años. Y la verdad es que siempre ha sido una historia de fracaso. Y no es que, pero,
Pero la verdad es que ahora estoy un poco contento, ¿no? O sea, con este punto de vista de querer, de tener el propósito de alimentar el alma, ¿no? O sea, pasan cosas cuando escuchas música bonita, cuando te pones, te sintonizas de una manera más poética, cuando eres capaz de meditar, si tienes algunas técnicas, ¿no? O sea, y entonces observas otra manera, te comunicas de otra manera. Y entonces el hecho de estar aquí con vosotros compartiendo ahora significa que las cosas han cambiado de tendencia, ¿no? Significa que puedo ponerle una ilusión a las cosas, que antes estaba todo atomizado y en cambio las cosas se pueden estructurar. O sea, no sé si así empieza una civilización. Yo a José le veo un poco optimista con esto, pero lo que sí sé es que mi experiencia con el Telegram, con los distintos canales, con vosotros, son experiencias que van muchísimo más allá de la cooperación. Son experiencias de amistad, de empezar a construir una relación, de comunicación, y sois representables de pueblos muy distintos, en latitudes completamente distintas, porque Elisa, sí, bueno, tiene orígenes latinoamericanos, pero es más rusa Hostia. que Putin, ¿no? De Putin. ¡Ay! Que Tajarova, vamos a decir, ¿no? Bueno, eso, Bueno, y entonces, aquí ven unas poquitas caras, ¿no? Pero son mucha más gente que está por ahí cerca sí, nuestro, ¿no? sí, claro que sí. De hecho, bueno, vamos a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a los canales respectivos. Hoy tenemos al Che de invitado novedad y precisamente lo que decía el Che era muy interesante porque entonces lo que tú estás diciendo, Xavi, a ver, no es que sea optimista tampoco, es que si guardamos la trinchera, como dice el Che, sobre esa base, realmente eso sí sería el camino, ¿no? Es decir, si realmente decimos, mira, vamos a ser humanos de verdad, vamos a comportarnos de manera humana y no vamos a abandonar esta trinchera, la verdad, a eso solo le podemos llamar fundar una civilización, lo veamos como lo veamos, ¿no? Realmente es así. Bueno, pues a no ser que tengáis algo de ultimísima hora que añadir, lo vamos a dejar ahí por hoy. ¿Algo que añadir? ¿No? Qué tímido. Saludos desde la trinchera. Eso. Saludos, Che. Muy Que se bien, mantengan ahí, no salgan de la trinchera. muy bien. Vale, pues Sí. nada, lo Nada, dejamos ahí. muchas gracias a todos por la conversación y pues seguiremos repitiéndolo si nuestro público sigue queriendo escucharnos. Okay. Ni De modo, acuerdo. tienen que querer. Les toca. Muy bien, Bueno, pues ahí lo dejamos. Hasta la próxima. Vale, chao, Hasta chao. luego.